nadie que a Dios. Y usted puede estar agradecido por la gente que Dios le ha puesto al lado, por cómo Dios dirigió su historia y colocó gente, pero al final todo lo bueno, la gloria es de Dios. ¿Y qué dice Salmo 119, 18? ¿Qué es lo que el salmista está diciendo? Es una oración. ¿Y qué le está diciendo en la oración? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, el punto aquí es que si tú y yo no estamos mirando la maravilla de la palabra de Dios, tenemos un problema. ¿Y cómo es que la gente dice que descubre tantas cosas en la Biblia? Como tantos años en el Evangelio. Yo estoy tan cosas. No. Puede ser que usted esté duro, o esté seco, o se esté muriendo. No sé si me está entendiendo. Porque miren que lo que el salmista está diciendo: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, de tu palabra. Si tú y yo hoy no tenemos amor por la palabra, tú tienes que ir en oración y decirle: Señor, dame amor por tu palabra. Abre mis ojos y ayúdame a ver lo bueno que es tu palabra. Porque hasta que eso no ocurra, la Biblia se puede convertir hasta en un estorbo. Algo difícil. Oye, leer la Biblia, otra vez la Biblia. No hay un concierto. Yo no te esa semana entera con la Biblia, no te digo esto. Concierto, hermano, concierto, hay que adorar a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hay que adorar a Dios? Usted no quiere estudiar Biblia. Dame un día. Otra cosa que la Biblia dice sobre cómo entender la Biblia está en 1 Corintios 2:10. Yo quiero que ustedes vean eso conmigo. Si usted tiene su Biblia, yo quiero que usted vaya a 1 Corintios capítulo 2. Y veamos del verso 10 en adelante. Este tema es: necesitamos el Espíritu de Dios. Lo primero que vimos sobre lo que la Biblia dice sobre cómo entender la Biblia es que necesito orar. Necesito humillarme y entender que yo no sé. ¿Qué fue lo que vimos en Santiago? El que tenga falta de sabiduría. Ahora, ¿quiénes son los que van a pedir sabiduría? Los que dicen que tienen falta de sabiduría. Todos los que creen que son sabios no van a pedir sabiduría, lo cual implica que no son sabios. Entonces todo el que entiende que tiene falta de sabiduría, como tú y yo, no importa cuántos años tengamos en el Evangelio, tú debes ir cada día: Señor, ayuda a ser humilde y enséñame tu palabra. En 1 Corintios 2:10, vamos a ver el verso 10, alguien. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, con E mayúscula, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué dice el apóstol sobre quién es que nos ha revelado a nosotros la palabra de Dios? ¿Quién? El Espíritu. Por lo tanto, la gente que no quiere ser amigo del Espíritu Santo tiene problemas. Ustedes saben que hay gente en la iglesia que ellos, no, lo mío es Jesús. Bueno, pues mire, aquí hay que ser amigo del Padre, amigo del Hijo y amigo del Espíritu Santo. Es el trino Dios. Y nuestra relación no puede ser que usted conozca tanto a Jesús pero no conozca al Espíritu. Porque Jesús dijo: conviene que yo me vaya para que Él venga. No lo dejaré huérfano. Él los va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Él les revelará de lo mío. Él no hablará de lo suyo propio. El Espíritu. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No sé si ustedes me están entendiendo. Por lo tanto, yo tengo que entender que necesito esa relación. Y que en el Espíritu Dios me va a revelar por el Espíritu lo que yo no sé. Ahora miren qué dice el verso 11. Porque, vamos a ver, alguien.
Oiga bien, cuando este texto dice nadie conoció, significa que sin el Espíritu no podemos conocer las cosas de Dios. Es imposible. Él hace la analogía del Espíritu que está en el hombre y el Espíritu que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él dice, ¿quién conoce lo que está dentro de ti sino tu espíritu interno? Entonces la gente te puede ver sentado ahí y decir, wow, esta hermana está encantada, y puede ser que por dentro no sea así. O que la gente te vea una cara preocupada y puede ser que tú no estés preocupado. O sea, la cosa interna, porque oigan, por eso dice que la apariencia engaña en esa frase. Pero Dios dice bíblicamente que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero que Dios ve el corazón. De tal manera que alguien puede estar juzgándonos de una manera y no ser como se ve. Sin embargo, el texto bíblico está diciendo, sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Qué dice el verso siguiente? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Entonces Pablo está diciendo que no es algo que tiene que pasar 1000 años, sino que ya el creyente que ha recibido el espíritu de Dios, ¿qué tiene? Tiene lo que necesita. Entonces dice que no recibimos ese espíritu del mundo, sino que recibimos el espíritu de Dios. Entonces, si lo recibimos, ese espíritu de Dios, porque somos creyentes en Cristo, para que sepamos qué. Entonces, fíjense que el contexto de esos versículos trata de enfatizar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es que nos da a conocer. Por lo tanto, tú y yo no debemos contristar el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué más dice aquí? Verso 13. Lo cual también hablamos. Me gusta. Oye, repite ese verso. Vamos de nuevo el 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es importante que agarremos este versículo, porque hoy queremos ser enseñados por sabiduría humana. Y mucha gente se somete a mucha sabiduría humana o principios humanos y se alejan de Dios. Pero Dios está diciendo a través de su palabra que nosotros, Pablo hablando, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Entonces, ¿qué dice el 13? Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ahora, ¿significa eso que todos los creyentes hablan realmente dirigido por el Espíritu de Dios? No. A veces hablamos nuestros prejuicios, a veces hablamos nuestra cultura, a veces hablamos nuestras costumbres, a veces hablamos hasta el prejuicio de la escuela, porque cuando menciono la palabra prejuicio, quizá alguien está pensando que estamos hablando del prejuicio de una denominación. Pero también tenemos que hablar del prejuicio de la escuela teológica a la que cada pastor pertenece. De tal manera que a veces las personas pensamos que estamos hablando por el Espíritu y estamos repitiendo algo que se nos enseñó humano y no que es de Dios, aunque lo hacen en una palabra o en un verso bíblico. ¿Me están entendiendo? Y dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Y qué dice? Y no las puede entender. Ese versículo no dice, si le damos 7 años de seminario teológico la va a entender. Eso no es lo que dice. ¿Qué dice? No las puede entender. Porque necesita ¿qué? El Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu de Dios, ¿qué necesita?
haber tenido esa experiencia con Dios donde el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia y de juicio y le enseñó a Cristo y él se rindió a Cristo y recibió a Cristo y recibió de su Espíritu. ¿Me están entendiendo? Y evidentemente esa persona necesita santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si yo tomo un vaso, hermano, ¿a quién le gusta el jugo de zapote aquí? Es a lo que le gusta, a lo que le gusta. Levante la mano, nada más lo que le gusta. No voy a brindar jugo de zapote, pero déjenme decirle algo. En este ejemplo de este jugo de zapote, a mí me gusta el jugo de zapote. Entonces, cuando usted termina de beber esa copa de jugo de zapote, siempre, oiga, queda el vaso con muchísimo pegado de jugo de zapote. Entonces usted quiere su cuchara, quiere algo para terminar de acabar con el zapote. Entonces, ¿qué pasa? Si en ese vaso sucio de zapote nos echan agua limpia y cristalina, el agua toma el color del zapote, el olor del zapote y el sabor del zapote. ¿Cuál era el problema? El agua. ¿Cuál era el problema? El vaso. De igual manera, Dios no va a usar un vaso que está sucio. ¿No me están entendiendo? Dios ha lavado los vasos en la sangre de Cristo y los limpia. Y nosotros, dice la Biblia en Timoteo, que nos separamos. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento de honra, útil al Señor, santificado, dispuesto para toda buena obra. En cierta manera es como si Dios tuviera un gabinete donde pone la loza limpia. Y cada vez que Él necesita un vaso, lo va a buscar a la loza limpia. Porque el agua, el vaso no la afecta. No sé si ustedes me están entendiendo. De tal manera que Dios quiere usar con el Espíritu a esos vasos que han venido a Cristo y que son limpiados y santificados y se separan para la gloria de Él. Y entonces son esos vasos que Él los usa para su gloria. Pero el hombre natural no lo puede entender a menos que se rinda a Cristo. Y Cristo sea el que lo gobierne y el Espíritu quien lo dirija a toda justicia y a toda verdad. Entonces, ¿qué dice el texto? No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra discernir significa evaluar, juzgar. ¿Cómo un hombre natural va a entender las decisiones espirituales? Cuando usted ofrenda, cuando usted respeta a su marido aunque la trate mal. No sé si ustedes me están entendiendo. Cuando usted no se va de la casa sin permiso. No, varón, ¿por qué? No sé si me están entendiendo. Lo que le estoy diciendo es que la palabra nos habla que para discernir eso y entenderlo tenemos que discernir espiritualmente. Entonces para Él son locuras. ¿Qué hacen esa gente? Diga con lluvia saliendo. Vete de mi casa. ¿Qué voy a hacer allá afuera? ¿Qué hace esta gente de que ayunando? Oh, pero ven acá. ¿Quién ha dicho eso? Entonces, se necesita discernir espiritual. Porque para el hombre natural eso es. Se volvieron locos. Que hasta la muerte los separe. Pero ven acá, ¿no? Que mi respete a esa mujer para que tú veas. Para él son locuras, ¿me entiendes? Pero para nosotros que discernimos espiritualmente sabemos la voluntad de Dios. Entonces dice el último texto, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Eso es cuando el espiritual anda en la línea de Dios. Porque a veces hay espirituales que se han movido tanto que entonces reciben su juicio y lo juzgan. Pero él está hablando de esos que son guiados por el Espíritu. Dámelo un clic ahí, mi hermano. Lo último en esta parte es la actitud del corazón. ¿Qué dice la Biblia de qué necesito para entender la Biblia? Lo primero que vimos es que necesito oración. Clama a mí, pide sabiduría a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué es lo segundo que necesito para entender la Biblia?
ser creyente. Necesito el Espíritu Santo. Necesito haberme arrepentido de mis pecados, tener a Cristo, separarme del pecado, buscar la relación de Dios donde el Espíritu se mueve de manera, como dice la palabra, y podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, sin alterarlo, sin dañarlo. Pero lo tercero está en 1 de Pedro 2, 1 al 3. Ayúdenme a leerlo ahí. Todo el mundo vamos a leer ese texto, así que coja aire. Miren cómo lo vamos a hacer. Donde vemos una coma, si puede verla, ahí nos paramos y después seguimos hasta que encontremos otra coma. Vamos a ver, es un ejercicio. Cuando yo diga 1, 2 y 3. Vamos a ver, 1, ¿oyeron aire? 2, 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Denle un aplauso por ustedes. Leyeron muy bien. Entonces, ¿qué es lo que el texto está diciendo? Que la actitud que yo debo tener, aparte de orar y de ser guiado por el Espíritu de Dios como creyente, necesito desechar la malicia. Mira qué dice el texto. Desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todo tipo de maldad. Desear como niños recién nacidos. Cuando él dice la leche espiritual, ¿a qué se refiere? Rica. Dos pinos. La palabra. La leche espiritual, no, por eso dice espiritual. Está hablando de ese alimento que recibe el niño, que le protege, hasta donde yo tengo entendido, hermano. Cuando una madre amamanta a su hijo y de hecho vive en lo que llamamos solo seno por 6 meses, 1 año o más, ese niño va a ser más protegido, más saludable que los niños que no fueron de esa manera trabajados. ¿Me están entendiendo? Entonces esta misma leche de su madre, que no es leche de vaca, es la leche que Dios le dio a la mamá, no sé si me están entendiendo, no es de soya tampoco, y no estoy con nada en contra de las leches vegetales, etcétera, soya, almendra, me gusta, pero lo que le estoy diciendo es que aquí cuando habla de leche espiritual no adulterada, es esa leche que viene de Dios, que es la palabra, y es para formarnos desde pequeño, empezar a hacer las bases fuertes para que seamos niños saludables. ¿Y qué dice el texto? Desear. ¿Qué significa la palabra desear? Querer, anhelar de una manera como bien intensa. Entonces él pone un ejemplo como los niños recién nacidos. Cuando un niño quiere leche, ¿qué hace? ¿Dónde me están entendiendo? Y él grita para que la mamá, donde quiera que te sepa, necesito leche. Y yo y usted, ¿qué tanto tú anhelas la palabra de Dios? No solamente estoy hablando, oiga, yo no tengo nada en contra de los conciertos, yo alabo y adoro a Dios y me gozo en la adoración. Pero así debo gozarme en la oración. Y así mismo debo gozarme en el estudio bíblico. ¿Me están entendiendo? Porque no somos como aquellos que se alimentan de una sola forma, sino que la alimentación balanceada requiere todos esos nutrientes. No solo alabanza. La alabanza es buena, hermano, aleluya. ¿Es buena o no es buena la alabanza? Y me gozo, y hay himnos que nos llegan al alma y que Dios nos habla y nos edifica. Amén. Pero también necesito orar. Y también necesito la palabra. Entonces, ¿cómo tengo que desearla? Como ese niño que está deseando esa leche. ¿Y qué dice él? Para que por ella crezcáis para salvación. Por lo tanto, si quiero crecer para salvación, debo desear
como ese niño, la palabra. Y esa palabra va a guardar mi corazón y va a guardar mi mente. Dale un clic ahí. ¿En qué consiste el verdadero aprendizaje? En que yo lleve a la práctica la palabra. Santiago capítulo 1 verso 19 dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Qué significa pronto para oír? ¿Por qué esta palabra dice pronto para oír? Mira qué dice el texto. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿A qué es que él se está refiriendo cuando dice pronto para oír? Pronto para oír la palabra. Entonces dice que la palabra yo debo desechar, igual como decía Primera de Pedro, toda inmundicia y abundancia de malicia para recibirla. Hay personas que vienen al culto preparados. Si ellos vieran un profeta, ellos reciben más palabras que si predican la Biblia. Eso es un error. Usted debe estar dispuesto a recibir la palabra de Dios. Dios puede manifestarse con espíritu de profecía, como lo dice la Biblia. Los que no creen en espíritu de profecía niegan la Biblia. Porque la Biblia dice que hay también un don de profecía. También la Biblia dice que todas las hijas de Felipe eran profetizas. Y también dice que el profeta Ágabo profetizó al apóstol Pablo. O sea, el Nuevo Testamento no niega el don de profecía. No sé si me están entendiendo. Ahora, de que hay personas que han abusado o mal usado, eso es una cosa. Pero por el hecho de que alguien lo haya mal usado, no significa que no es bíblico o que no es real. Porque de hecho Dios también usa predicadores diciendo palabras proféticas aún sin ellos saberlo. Que es lo que llamamos también el don de ciencia. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que cuando nosotros estamos oyendo la Biblia, una predicación o una escuela dominical, un estudio bíblico, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder recibir la palabra que Dios está predicando. Porque por ella, dice el texto, oiga, desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. Hay personas que vienen llenos de prejuicio. Si el predicador tenía la corbata así, ya ellos perdieron el hilo. Si él dijo una palabra que a ellos no les gusta oír en la prédica, se desconectaron. Y Satanás aprovecha lo que sea para robar la palabra que Dios está sembrando en el corazón. Por lo tanto, si yo quiero ser edificado en la palabra, yo debo venir de casa con la actitud buena de que Dios va a hablar en la palabra. Y de que Dios use al predicador al hablar la palabra y le dé palabra de sabiduría. Y que el Espíritu lo use para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero yo debo de recibir con mansedumbre. ¿Qué significa con mansedumbre? Que de aquí el predicador está dirigiendo la palabra como el Espíritu lo ayude y lo dirige en su estudio bíblico. Y cuando le den su tablazo, ¿usted entiende la palabra que le den su tablazo? Usted no debe, me están tirando. Ah, pues hablaron con él antes de venir. Y ahora me dicen que el Espíritu. Dios usa. Oiga, Dios tiene don de ciencia, Dios lo da. Usted lo crea o no lo crea, la Biblia lo dice y lo vemos diariamente en el ejercicio de la palabra. ¿Me están entendiendo? Entonces tú tienes que quitarte todos esos prejuicios y venir a recibir la palabra de Dios. Y dice el texto que si tú la recibas con mansedumbre. Quédate tranquilo, me voy de aquí. No, quédate tranquilo, con mansedumbre, recibe ahí. Tú el tallazo. Nadie estaba en tu casa cuando tú hiciste eso y Dios vino aquí, tan, sin mencionar el nombre tuyo, pero te dio tu pelita para que tú te vayas y tú sepas cómo es la cosa. Entonces tú te vas tranquilo y ora a Dios. Señor, gracias por hablar. Ten misericordia de mí, ayúdame, perdóname. Porque Dios utiliza la palabra para limpiarnos y corregirnos,
¿Qué es lo que leímos en Timoteo? Que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros seamos limpiados, preparados, madurados, perfectos para toda buena obra. Por lo tanto, aquí es clave que yo sea pronto para oír. ¿A qué vine al culto? A oír la palabra. No solamente a oír los cantos y a oír los testimonios. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue? No, la palabra. Atento a la palabra y di, Padre, habla, dime, acaba conmigo. Yo quiero hacer que tú hagas en mí el hombre que tú quieres que yo sea. Pronto para oír. Desechando todos los prejuicios y recibiendo la palabra, la cual puede salvar mi alma. Eso es increíble. Usted está hablando con convertidos, ¿usted está viendo? Y él está diciendo aquí a los convertidos. Y los convertidos, yo soy salvo, no, tranquilo, yo soy salvo. Tú respetas a tu esposa, tú tratas bien a tus hijos, tú pagas lo que debes. ¿Qué tú hiciste? Espérate un momento. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Entonces él le da una palabra fuerte con los convertidos, nosotros. Él nos dice, no se engañen a ustedes mismos, porque ustedes no están haciendo lo que Dios dice. Ustedes no. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor, es semejante al hombre que se ve en el espejo y se olvida lo que vio. Ustedes saben que la Biblia trabaja como un espejo. ¿Saben qué significa como un espejo? Que ahora mismo posiblemente ya Dios lo ha dado a par de nosotros, a par de tallazos. Y la palabra va a nuestro corazón, dice en hebreo, y discierne nuestro pensamiento y las intenciones de nuestro corazón y nos las revela. Cosa que nosotros la teníamos bien tapada, Dios hace así, agarra esa espada y dice, ahora te voy a hacer una cirugía y te voy a enseñar dónde que está el problema de apendicitis tuyo, que no es ahí, es ahí. Entonces agárrese esa persona que oró, que nosotros oramos para que Dios le use, y vino y dio su palabra, y a través de esa palabra Dios nos hizo, mire, nos traspasó. Y cuando nos traspasa, nos enseña, mira, este es el problema, y nos lo enseña. Ahora, ¿qué pasa cuando yo salgo del culto? Yo no debo olvidar lo que Dios me enseñó en el espejo. Por eso el apóstol Santiago usa esta analogía y dice, el que es oidor pero no hace, no es porque Dios no habla. Él es oidor pero él no lo hace, no es porque Dios no habla, es porque él se olvidó lo que Dios le dijo, y cuando salió de la puerta dijo, adiós. Pero ya Dios le dijo qué tenía que hacer, qué no estaba haciendo bien, para que haga lo que a Dios le agrada. Entonces necesito, para entender la Biblia, orar a Dios de manera humilde. Necesito el Espíritu de Dios. Necesito una actitud como un niño, desearla. Y necesito olvidarme de todo prejuicio, ser pronto para oír, no ponerme a hablar mientras se está predicando, sino ponerme a oír y a recibir con mansedumbre la palabra, y estar dispuesto a, cuando me vaya de aquí, a hacer lo que Dios me enseñó en el espejo. No porque el varón predica muy duro, no porque fulano me dio, yo no sé cómo es, pero desde que yo nada más voy a la iglesia, yo me quedo en mi casa, pero cuando voy me dan. Por eso que no voy. No, venga, siga viviendo. Dale. Entonces, el método oica suena como a horca, pero en cibaeño, más o menos. La oica. Pero en realidad, cada una de esas palabras tiene un significado. La O significa observación. La I significa interpretación. La C significa contextualización. Y la A significa aplicación. De tal manera que cuando yo estudio la palabra, que ya oré, estoy dirigido por el Espíritu de Dios, tengo una buena actitud, estoy dispuesto a oír y a recibir lo que Dios me va a dar, ahora la someto la palabra a la observación antes de interpretar. La observación responde la pregunta, ¿qué dice el texto? Sin yo agregar y sin yo quitar. Hay personas que cuando están incluso diciendo un texto le agregan cosas, y hasta una coma que usted le agregue le puede quitar el significado. Miren este ejemplo.
Alguien diciendo, ustedes saben que Jesús le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si alguien le pone una coma al hoy, se cambia. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Eso le cambia el sentido a la interpretación. Una mala observación puede afectar totalmente la interpretación. Y al afectar la interpretación va a afectar la aplicación. De tal manera que si yo no soy un buen observador del texto bíblico, voy a ser un mal intérprete. Y si soy un mal intérprete, seré alguien que aplique mal la palabra, y eso afecta la iglesia, afecta la edificación de los creyentes. De tal manera que en lugar de edificarla, la destruimos. Y no es lo que queremos. Así que vamos a ver rápidamente estos pasos. Miren, observando es como mirar los detalles. El primer paso de una buena observación debe ser orar, pero ya hablamos de eso. Luego de orar, hay un paso en la observación que se llama las 6 preguntas clave. Se llama las 6 preguntas clave. Y las preguntas son: ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Varón, demasiada pregunta. Déjeme explicarle. El quién busca las personas que hay en el texto involucradas. El qué busca los temas que hay involucrados en el texto. El cómo anda buscando qué formas fue las que Dios reveló en el texto. El cuándo, los tiempos en los que Dios dijo que va a suceder eso, o que está ocurriendo. El dónde, el lugar, y el por qué, el propósito por el que se dijo eso. De tal manera que cuando usted lee un verso bíblico, usted y yo tenemos que entender que ese verso bíblico pertenece a un tema. Es lo que le llaman el contexto. Contexto es lo que acompaña al texto. Si usted lee Lucas 16:15, a Lucas 16:15 lo acompaña del 1 al 14 y lo que siga después del 15. Para usted tener el cuadro completo, tiene que entender que la Biblia no se escribió dividida en capítulos ni en versículos. Por lo tanto, aunque nos ha sido de gran ayuda, también nos ha afectado a la hora de ver el cuadro completo. Porque hay personas que leen un capítulo y dicen, leí la Biblia. Pero fácilmente, si ese capítulo está conectado a un tema, antes y después, usted lo puede malinterpretar. Igual un verso bíblico. Eso es lo que le llaman, no saque el verso de contexto, porque pertenece a un tema. Pero para yo poder entenderlo bien, tengo que ver dónde se empezó a hablar de ese tema y dónde se termina. Miren un ejemplo, vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 7, y lean el verso 1. ¿Estamos en 1 Corintios 7? El 1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Mi pregunta es, ¿Pablo está empezando un tema? ¿Está concluyendo un tema? ¿O ese tema él lo empezó antes de ahí? Pero varón, ¿y yo puedo saber eso nomás leyendo este verso? Lee el verso de nuevo. En cuanto a las cosas de que me escribiste, ya eso que él está diciendo, ¿qué quiere decir? Oiga, él dice, voy a empezar a hablar de lo que me escribieron. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, Pablo está empezando un tema. Él está respondiendo unas inquietudes que estos hermanos le escribieron. Y él en los primeros capítulos estuvo tratando una cosa, pero ahora él empieza a tratar algo que le preguntaron. Ahora bien, ¿dónde termina ese tema? Lean el 8.1. A ver, lean el 8.1. 1 Corintios 8.1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, yo pregunto, ¿es el mismo tema el 8.1 que el 7.1? No. Miren a ver, porque
Oiga, él sigue en la carta, pero no en el mismo tema. El tema del 7, ¿cuál es? Matrimonio, fornicación, mujeres que estaban ahí consagrando y estaban diciendo a los hombres, olvídense de nosotras que no hay nada para ustedes. Entonces había problemas. Y había que ponerse en orden con estas mujeres tan consagradas. Ahora, en el 8, ¿cuál es el tema? Ve, sacrificados los ídolos. Entonces, eso nos puede ayudar, porque hay un tema aquí y hay otro tema allá. Ahora, ¿dónde termina el tema de los sacrificados a los ídolos? Para darnos cuenta de eso, hay que leer. El que no le gusta leer y quiere estudiar la Biblia, además de usted orar a Dios y pedirle que lo ayude, tiene que leer. Yo no le he mandado a usted a leer comentarios bíblicos ahora. Ni a leer internet. Yo lo que le estoy diciendo es que agarre su Biblia, ore a Dios y lea la Biblia. Y léala bien. Párese donde hay que pararse y haga pausa donde hay que hacer pausa. Y pídale a Dios que lo ayude y Dios lo va a ayudar. Porque toda sabiduría, ¿de quién es que viene? Es de Dios, hermano. Los hombres que llegaron a hacer algo, ustedes ven la Biblia, ¿por qué fue que llegaron a hacer algo? Por Dios, hermano, porque tenían una relación con Dios. ¿Qué hacía Abraham a todos los lugares que él llegaba? Él vivía, mire, de camino en camino. ¿Qué él hacía donde quiera que llegaba? Un altar a Jehová. ¿Qué hacía David en todos esos primeros tiempos antes de ir a cualquier batalla? Señor, voy, ¿qué hago? ¿Dónde es que estaba el secreto de este poder? ¿Qué hacía Elías? Elías hasta para él renunciar. Dios, mira, yo quiero que tú me saques de esto. Es orar. O sea, hay una relación. Entonces no podemos venir a estudiar la Biblia sin oración. Pero entonces tengo que leerla. Porque yo quiero saber a dónde termina el tema del sacrificio a los ídolos. Entonces yo no puedo venir, hermano, termine en el 2. Sin haber leído. No, yo tengo que leer. Y cuando usted cree que termina, usted sigue leyendo, a ver, y sigue. El tema de los ídolos que empieza en el 8.1, termina en el 11.1 de Primera de Corintios. Es un tema del que se desprenden muchas enseñanzas ricas, como siempre el Espíritu Santo lo hace. Miren por ejemplo este caso. Primera de Corintios 10, verso 14. Oye, estoy en 1 Corintios 10, ya me fui del 8. Miren en el 10, ¿dónde estoy? 10, 14. Vamos al 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgad ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de él. Entonces ahí sigue. Mira Israel y mira el 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Dígame si siguen el tema de los ídolos. Y oiga, ¿dónde va? En el 10. ¿Es algo el ídolo? ¿Qué me dice? O sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. ¿Están entendiendo? Ahora agarre el 1, el capítulo 8. ¿Está conmigo en el 8 ya? Mire el 8. Verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Si usted agarra ese texto solo y no agarra el contexto, usted va a enseñar que Pablo dijo que los ídolos no son nada y que no importa eso. Pero en el 10, cuando usted ve más adelante que está concluyendo, ¿qué él dice? Él dice, os digo que lo sacrifican a los demonios y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Pero ¿cómo que nos dimos cuenta de eso? Leyendo más para adelante. Si no, cuando viene a ver, instituimos aquí que nada es ganar. Vamos a ganar, comamos el maní, celebremos con ellos, coge el arenque. No. ¿No ustedes me están entendiendo?
Y terminamos aconsejando mal y tomando decisiones en contra de la palabra de Dios y creemos que a veces lo estamos haciendo bien. Entonces de eso se trata la observación. La observación se trata de que yo vaya viendo todos los detalles que Dios ha revelado en la Escritura para construir el tema completo. Es como que yo estoy construyendo un cuadro o como que estoy armando un rompecabezas. Si me falta una pieza, no puedo ver bien la pieza.